En esta ocasión voy a hablarles un poquito sobre la división, solo que en este caso aplicado a monomios, binomios, trinomios y polinomios. En la división básicamente se aplica la ley de signo, donde los signos iguales dan positivo, los signos diferentes dan negativo. Y también en la división se aplica la ley de los exponentes. En la división se van a restar los exponentes de las variables. Vamos a resolver el primer ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo que dividir 4a cuadrado b cuadrado entre 2ab. En este caso, tengo el dividendo y tengo el divisor, mi resultado va a ser el cociente. Entonces acá voy a tomar 4a cuadrado b cuadrado dividido 2ab. En este caso voy a dividir la parte numérica. 4 dividido 2 es 2. Y a al cuadrado dividido a, aquí se restan los exponentes. 2 menos 1 es 1, a la 1. B al cuadrado dividido b va a ser b. Y el resultado de esta división va a ser 2ab. Vamos a resolver otro ejercicio. Por ejemplo, número 2. Dividir menos 5 a la 4b al cubo c entre menos a cuadrado b. En este caso, pues de igual forma tengo que tomar primero el dividendo. Sería menos 5 a la 4b al cubo c partido el divisor. Sería a cuadrado b. Aplico la ley de signos acá. Menos por menos va a ser más. 5 dividido 1, 5. A la 4 dividido a cuadrado sería a al cuadrado. B al cubo dividido b sería b cuadrado. Y la variable c lo copiamos. Al final pues me da como resultado 5a cuadrado b cuadrado c. Tenemos el ejercicio número 3. Dividir menos x a la m y x y n z a la a entre 3x y cuadrado z al cubo. En este caso podemos observar de que en el dividendo tenemos exponentes de cada variable, tiene su exponente literal, y en el divisor tenemos que el exponente de las variables son numéricos. Entonces aquí para resolverlo copio el dividendo, que sería menos x a la m, y a la n, z a la a, dividido entre el divisor sería 3x y cuadrado z al cubo. Acá normalmente pues, y de igual forma, cuando no hay número, digamos, en una serie de variables, lo que sucede es que siempre esas variables van a tener un coeficiente 1. En este caso aplico la ley de signo. Menos por más es menos. 1 dividido 3 va a ser 1/3. ¿Sí? Entonces aquí tengo x a la m dividido x. Sería, en este caso, copio la variable y resto los exponentes. Sería m. Como la x no tiene exponente, pero tiene un 1, ¿verdad? Entonces sería m menos 1.
Posteriormente, copio la variable y. Como en la división se restan los exponentes, copio la n menos 2. Y así sucesivamente copio la z. Sería a menos 3. Y el resultado de esta división pues es menos 1/3 x a la m menos 1 y n menos 2 z a la menos 3. Continuamos resolviendo los ejercicios de división de, acá en este caso va a ser un polinomio entre un monomio. Cuando tenemos la división de un polinomio entre un monomio, se puede copiar primero el dividendo, en este caso lo vamos a copiar. Menos 6a cuadrado b más 9ab cuadrado dividir. Se puede dividir entre el divisor. En este caso aplicamos la ley de signo. Menos, más por más es más. 3 dividido 3 es 1. A al cubo dividido a sería a al cuadrado. Aplicamos la ley de signo. Menos por más es menos. 6 dividido 3 es 2. A cuadrado dividido a es a. Copiamos la variable b. Más 9 dividido 3 es 3. A dividido a es 1. Y copiamos la variable b. Y así es como se resuelve, digamos, un polinomio entre un monomio, ¿verdad? Entonces, a continuación vamos a resolver un ejercicio de polinomio, de la división de un polinomio entre polinomio. En este caso vamos a copiar x al cuadrado acá tenemos un polinomio entre un binomio o un trinomio entre un binomio. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos ya un trinomio con un binomio? Pues ya no lo podemos resolver como cuando tenemos un polinomio entre un monomio, así como lo hicimos arriba, sino que lo vamos a hacer de otra manera. En este caso vamos a ver primeramente si está bien ordenado el dividendo. Tenemos que ordenarlos porque a veces en álgebra vienen desordenados los ejercicios. Siempre hay que tomar con relación a la primera variable, tenemos que ordenarlo ya sea de manera descendente, de mayor a menor, o de manera ascendente, de menor a mayor. Entonces acá tenemos que el dividendo ya está ordenado, por lo tanto lo vamos a dividir entre el divisor. ¿Sí? Entonces acá, para determinar el primer término del cociente, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, tengo que dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Lo puedo hacer acá por aparte. 3x cuadrado entre x. Tengo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 3 dividido 1 es 3. X cuadrado dividido x sería x. Entonces, estos 3x va a ser el primer término del cociente. Entonces, esa sería la forma más sencilla para determinar los cocientes de la división. Por ejemplo, en este caso ya tenemos el primer término del cociente. Ahora lo multiplicamos con cada uno del divisor. Aplicamos primeramente la ley de signo. Más por más es más. Cuando pasa a restar, pasa a ser negativo. 3 por 1 es 3. X por x, x cuadrado. Más por más es más. Cuando pasa a restar, pasa a ser menos. 3 por 2, 6x. Hacemos la resta.
Acá vamos a 3 menos 3 me da 0. Aquí aplicamos la resta, menos 6 más 2 sería menos 4x y bajamos menos 8. Nuevamente, para encontrar el segundo término del cociente, tomo siempre el primer término que nos sobró del dividendo. En este caso tengo menos 4, lo puedo escribir acá por aparte, lo voy a dividir entre el primer término del divisor. Aplico la ley de signo. Entonces acá menos por más es menos, 4 dividido 1 es 4. 4x dividido x me da menos 4. Y menos 4 va a ir como segundo término del cociente. Entonces acá pues ya determinamos el segundo término del cociente. Lo que hicimos es dividir siempre el primer término del dividendo que nos sobró entre el primero del divisor. Aplicamos la ley de signo. Menos por más es menos. 4x dividido x me da 4 únicamente. Ahora voy a hacer la operación. Entonces acá aplico la ley de signo. Menos por más es menos. Cuando pasa a restar es más. 4 por x va a ser 4x. Menos por más me da menos. Cuando pasa a restar pasa a ser más. 4 por 2, 8. Si nos damos cuenta que el resultado de mi división es exacta, ¿verdad? O sea, el residuo es una división exacta porque me sobró 0 en el residuo. O sea, y pues el resultado va a ser el cociente. Si en este caso se quisiera comprobar esta división, se multiplica el cociente por el divisor y nos tiene que dar el dividendo. A continuación vamos a resolver el segundo ejemplo de un polinomio. Lo vamos a resolver por acá. Número 6. Vamos a dividir 28x cuadrado menos 30y cuadrado menos 11xy entre menos 4x menos 5y. 4x menos 5y. Acá tenemos el segundo ejemplo de la división de polinomios. Entonces acá siempre es muy sencillo resolver lo que son polinomios. Entonces siempre hay que tomar en cuenta si los términos están ordenados. Acá prácticamente veo si está ordenado mi dividendo, por ejemplo. Entonces pues no está ordenado, por lo tanto me toca ordenarlo. Entonces quedaría como 28x cuadrado menos 11xy menos 30y cuadrado dividido 4x menos 5y. En este caso pues hay que tomar en cuenta la ordenación también, tanto del dividendo como en el divisor. También el divisor tiene que estar ordenado, a veces viene desordenado, hay que tomar muy en cuenta. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Acá prácticamente pues siempre la clave es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, nos da el primer término del cociente. Acá lo vamos a hacer directamente. Aplicamos la ley de signo. Más por más me da más. 28 dividido 4 me da 7. X cuadrado dividido x me da x. Una vez que tengo el primer término del cociente, lo multiplico con el primer término del divisor. Aplico la ley de signo
y cuando pasa a restar se cambia de signo. Más por más es más, cuando pasa a restar pasa a ser negativo. 7 por 4, 28, x por x, x cuadrado. Luego aplico la ley de signo. Más por menos es menos. Cuando pasa a restar pasa a ser más. 7 por 5 sería 35. X por y va a ser xy. Aquí más 28 menos 28 me da 0. Más 35 menos 11 me da más 24. XY, aquí bajo menos 30 y cuadrado. En este caso, para encontrar el segundo término del cociente, hago lo mismo. Siempre voy a tomar en cuenta el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Aplico la ley de signo. Más por más me da más. Ahora voy a dividir. 24 dividido 4 es igual a 6. XY dividido X me da Y. Ahora que ya tengo el segundo término del cociente, lo voy a multiplicar con cada uno de los divisores. Más por más es más. Cuando pasa a restar pasa a ser menos. 6 por 4 es 24. X por Y va a ser XY. Más por menos es menos. Cuando pasa a restar pasa a ser más. 6 por 5, 30. Y por Y, Y al cuadrado. Entonces acá es una división exacta en donde da 0, 0 de residuo y el cociente me da 7x más 6y. El resultado va a ser el cociente de la división. Así que espero que les guste estos ejercicios desarrollados de división de polinomios. Pues nos vemos en una próxima.